Para todos los asistentes y para ti también muy buenos días. En mi caso, buenas tardes para ustedes, también buenos días según aplique. Mi nombre es Carlos García, consultor de implementación de proyectos, conocedor de nuestro software Cantan para lo que es la transformación digital de nuestros procesos. En este caso, pues vamos a estar conversando de un tema más que relevante, muy importante dentro de las organizaciones, asociado justamente a lo que son los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que si bien cumplimos con una normatividad local, nosotros lo que buscamos es tratar de ofrecer herramientas que les permitan a ustedes llevar a la transformación digital los procesos asociados a la ISO 45001. Cada uno de esos numerales, ustedes ya los conocen, lo que buscamos es tratar de ofrecer alternativas para que el cumplimiento de esos requisitos, la generación de registros, información documentada, que es como lo refiere la norma, la podamos tener al alcance de nuestras manos para poder mantener nuestros procesos bajo control y por otro lado poder entregar resultados ante entes evaluadores, tipo auditores, tipo órganos de control, la propia alta dirección, etcétera. ¿Listo? Entonces, en el orden del día, como lo mencionaba Belén, vamos a estar hablando de lo que es la gestión de emergencias dentro de las organizaciones, un poco de lo que nos refiere la norma ISO 9000, ISO 45001 en su apartado 8.2 y cómo podemos llevar esto a la practicidad a través de lo que es la plataforma Cantan Software. ¿Listo? Voy entonces a quitar mi cámara para no tener algún problema de conexión y procedo con la presentación. ¿Listo? Permítanme un momento y vamos aquí con la presentación. ¿Listo? Inicialmente quiero que hagamos una identificación de esos requisitos, de esos requerimientos, de esas cláusulas, de esos artículos que la norma nos refiere en la ISO 45001 en su apartado 8.2, bueno, su apartado 8 de operaciones, siendo este uno de los apartados más extensos de los sistemas de gestión dentro de su estructura de alto nivel. ¿Listo? Vamos a identificar qué es lo que la norma refiere que nosotros como responsables de los sistemas de gestión, líderes de procesos y sobre todo líderes prevencionistas encargados de la salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo, debemos considerar para poder mantener nuestro proceso bajo control y cumplir con los requerimientos también de este criterio o este estándar internacional. Voy a proyectar aquí mi presentación simplemente para que podamos ir viendo cada uno de estos numerales, seriales, ítems puntuales que nos refiere la norma. ¿Listo? 8.2. Preparación y respuesta ante emergencias. De entrada el nombre ya nos está hablando de algo clave. ¿Listo? Prepararnos ante una emergencia. ¿Cierto? ¿Qué puede ser una emergencia? Es importante que tengamos claridad de los términos y definiciones. Una emergencia puede ser un evento, suceso repentino, que normalmente claramente no está planificado, sin embargo yo sí que puedo planificar algún tipo de simulacro precisamente para conocer nuestra respuesta ante emergencias. Parte de lo que es la preparación de las emergencias dentro de las organizaciones es que podamos conocer qué podría salir mal, qué podría presentarse dentro de nuestros procesos, qué podría llegar a alterar la continuidad de nuestra actividad económica, la continuidad de nuestros procesos, incluso la continuidad del negocio. Esto es importante. Para este fin, si bien nosotros utilizamos diversas herramientas como por ejemplo matrices, utilizamos documentos que especifican cómo avanzar, cómo operar, cómo actuar ante una situación de emergencia, pues es importante que recopilemos toda esta información y podamos conocer todos estos registros, toda esta data que me genera mi proceso para que yo pueda conocer qué tan vulnerable soy como organización. ¿Estamos preparados en realidad para poder enfrentar una emergencia dentro de las organizaciones? ¿Sabemos cómo abordarlas? ¿Conocemos nuestras brigadas de emergencias? ¿Conocemos nuestras señalizaciones, demarcaciones de área? ¿Conocemos nuestros equipos de emergencia, cómo operan? Fíjense que estoy hablando de manera aleatoria de una serie de puntos importantísimos que tienen algo muy en común. Lo primero es salvaguardar la integridad y bienestar de mis trabajadores. Pero segundo y más importante, saber hacerlo. ¿Qué quiere decir esto?
que yo como organización, como líder de mi proceso, como líder brigadista o responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debo establecer medidas para que las personas estén en la capacidad de responder. Entonces ese es mi segundo punto crucial que yo tengo que entrar a analizar. Es decir, estamos capacitados, sabemos cómo actuar ante una situación de emergencia, tenemos la formación adecuada para poder atender una, una escena en la que se esté presentando algún evento. Es importante que podamos llevar esas dos aristas dentro de lo que es la gestión, preparación y respuesta ante emergencias. ¿Listo? Entonces, puntualmente, ¿qué nos indica la norma? La norma me dice que yo debo establecer como organización, implementar y mantener uno o varios procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencias potenciales. ¿Cierto? Según se identifica en el apartado 6.1.2.1. Fíjense que precisamente la norma me menciona que yo necesito conocer a quién me enfrento, identificar riesgos que están atados a mis procesos y que de materializarse puedan llegar a afectar la continuidad del negocio, puedan llegar a afectar la integridad de las personas. Es decir, que la matriz me permite precisamente eso. La gestión de riesgos lo que me permite es identificar qué tan vulnerable soy como organización y qué estoy dispuesto a hacer para que esa probabilidad, ese impacto de ese riesgo, de esas emergencias, de que ocurran esos eventos y que yo salga afectado, no lo vaya a hacer de una manera muy significativa. ¿Por qué? Porque con seguridad voy a implementar mis controles, voy a capacitar a mi equipo de trabajo, voy a necesitar identificar cuáles son los actores principales ante una emergencia. Ese tipo de cosas son las que tenemos que gestionar nosotros y es precisamente lo que vamos a ver a través de Cantan Software con un ejemplo práctico. ¿Listo? Entonces, vamos a ir uno a uno de los puntos para conocer un poco de qué es lo que me dice la norma que yo como organización debería tener claro para poder presentarme o enfrentar una situación de esta índole. ¿Listo? Apartado número A, el establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de emergencia, incluyendo la provisión de primeros auxilios. Esto es fundamental. Al final del ejercicio, las situaciones de emergencia se presentan y pueden llegar a afectar directamente a los principales activos de la organización, ¿no? Las propias instalaciones, ¿sí? Pero a su vez, las personas que se ven afectadas, pues es el principal activo de la organización también. Entonces, en ese sentido, yo tengo que tener conocimiento de cómo actuar para prestar unos primeros auxilios dentro de la organización. ¿Sí? ¿Será que tengo las capacidades para hacer una reanimación cardiopulmonar? ¿Será que yo puedo usar o sé o tengo el conocimiento de uso de un desfibrilador? ¿Será que conozco cómo utilizar mi camilla, mi botiquín de primeros auxilios? ¿Sé cómo utilizar un extintor? ¿Conozco las redes contra incendios cercanas? ¿Conozco cuáles son los pasos de energía o desenergización de la organización o de las instalaciones? Ese tipo de cosas son las que tenemos que llegar a preguntarnos en el día a día. Ahora, ¿lo hacemos, no lo hacemos? Esa es la evaluación que tenemos que hacernos y posteriormente levantar un plan de acción. ¿Listo? B, las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta planificada. ¿Qué son pruebas periódicas? Simulacros, ¿cierto? Simulacro, planificación de un evento, donde materializamos de manera controlada, ¿cierto? Digamos que esa es la apuesta, de manera controlada un evento dentro de la organización, ¿cierto? Planificamos esto para conocer cuál es nuestra capacidad de respuesta. ¿Cierto? ¿Qué tanto tiempo nos demoramos en un simulacro? ¿Cuáles son los recursos necesarios? ¿Contamos con ellos cuando se presente una emergencia real? ¿Las personas saben cómo actuar? ¿Los responsables como brigadistas actuaron de acuerdo a nuestro protocolo de emergencias, de acuerdo a lo que se ha definido? Eso es precisamente lo que tenemos que hacer nosotros a través de las pruebas periódicas o simulacros. Apartado número C, la evaluación del desempeño, clave, y cuando sea necesario la revisión de la respuesta planificada, incluso después de las pruebas y en particular después de que ocurran situaciones de emergencia. ¿Qué es esto? Retroalimentación. ¿Qué fue lo que nos encontramos a partir de esa prueba? ¿Cuántas personas asistieron al simulacro? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cómo se vio el orden de ese simulacro? ¿Sí? ¿Será que todos participaron de manera activa?
¿O será que algunos no tomaron con seriedad el evento y el simulacro que estamos llevando a cabo? Un poco de retroalimentación. ¿Listo? Apartado número D, la comunicación y provisión de la información pertinente a todos sobre sus deberes y responsabilidades. Más de lo mismo, hay un apartado puntual en la norma que me habla precisamente de los roles, responsabilidades y autoridades dentro de la organización, claramente asociados al sistema de gestión. ¿Listo? Para que todo esto tenga lugar, para que tenga una veracidad, para que sea eficiente y tengamos resultados positivos, vamos a hacer uso de diferentes herramientas. Cantan Software permite, en ese sentido, primero, mantener los procesos bajo control en una única instancia. Y segundo, algo clave que lo comentaba Belén en la presentación inicial, y es la comunicación. La transformación digital debe permitir la comunicación, flujos de información y de comunicación constantes y en tiempo real para tomar decisiones pertinentes y a tiempo. Esto es clave. Con seguridad, sin ayudas tecnológicas o algunas plataformas, esto que acabo de mencionar es lo que en el día a día en las organizaciones es bastante complejo de controlar, ¿cierto? Porque resulta que yo lo comuniqué, pero no lo vieron porque lo hice a través de un mail, porque los números de contacto no estaban actualizados dentro de la base que manejamos, porque no se encontraban en el sitio de trabajo. Esto por mencionar algunos de los escenarios que normalmente se encuentran en las operaciones dentro de las organizaciones. ¿Listo? Apartado número E. La provisión de formación para la respuesta planificada. Aquí ya prácticamente que entramos a hablar directamente de lo que es capacitación, aptitudes, ¿cierto? Ya no actitud, sino la aptitud, la competencia para poder enfrentarnos a una situación. ¿Listo? Entonces, como organización también debemos tener ese control. Yo quiero que lo veamos desde una perspectiva, estos escenarios uno tiene que analizarlos desde unas perspectivas del antes, durante y después, ¿cierto? El antes, estamos preparados, contamos con los recursos, ¿sí? Tenemos la disposición de las personas, eso es muy importante, están preparadas de manera teórico, práctica para poder atender una emergencia. La capacitación, la formación es fundamental. La comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitantes, servicios de respuesta ante emergencias, autoridades gubernamentales y cuando sea apropiado la comunidad local. Lo mismo, comunicación a las diferentes partes interesadas o grupos de interés que tienen que ver con la actividad económica de la organización o aquellos que se pueden llegar a ver afectados por mi actividad económica. Es muy importante, sobre todo para aquellas personas que no hacen parte del staff de la organización, pero que por alguna razón necesitan acceder a nuestras instalaciones, visitantes o contratistas que están prestándonos algún servicio, todos deben conocer cómo actuar ante una situación de emergencia, independientemente de si está contratado de planta o de interno, como se suele conocer también, o por el contrario, simplemente está siendo visitante o es contratista dentro del proyecto, instalaciones, trabajo, oficinas, etcétera. Todos tienen un papel, un rol y una responsabilidad clave. Apartado número G menciona, teniendo en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes, fíjense que ya vamos cerrando precisamente esas partes interesadas donde conocemos sus necesidades y capacidades y asegurándose de su implicación, roles y responsabilidades, según sea apropiado en el desarrollo de la respuesta planificada. Bueno, todo esto va a tener lugar, estamos hablando de la capacitación, la formación, el conocimiento de cómo actuar ante una emergencia, todo va a tener lugar y puede llegar a ser un éxito, que es la apuesta que tenemos nosotros como brigadistas, como responsables de la seguridad y salud en el trabajo. Va a tener lugar toda vez que el desconocimiento y la incertidumbre sea algo que podamos manejar. Me explico. La mayoría de incidentes, accidentes, situaciones de emergencia que se presentan y sobre las cuales no podemos dar respuesta, se da
porque no tenemos el conocimiento, porque hay una incertidumbre, no sabemos cómo actuar y muchas veces esto es bastante complejo en el sentido de que por nuestra buena fe lo que podemos hacer es hacer que la situación se ponga un poco más compleja, ¿sí? En ese sentido, cuando atacamos directamente el conocimiento, atacamos directamente la incertidumbre, reducimos en gran medida la probabilidad de ocurrencia de eventos que me generen algún efecto adverso en el proceso, en las personas, en la organización como tal. Y esto es del día a día, de hecho, no es solamente enfocado a un tema puntual. ¿Listo? Y al final, el apartado 8.2 nos menciona que la organización debe mantener y conservar información documentada sobre los procesos y sobre los planes para responder a situaciones de emergencia potenciales. Esto es clave. Hemos estado hablando de una serie de requerimientos, de una serie de etapas dentro de la gestión de emergencias, preparación y respuesta ante las mismas, pero al final del ejercicio, más allá de que yo lo tenga claro, también debemos soportar todo esto con nuestra documentación. ¿Listo? Documentación que deberá ser divulgada, deberá ser comunicada y deberá ser evaluada en cuanto a su entendimiento. ¿Cierto? Un ejemplo claro. Yo tengo mi política de seguridad y salud en el trabajo. Perfecto, tengo mi política, está documentada, pero déjame saber si la conocen. ¿Conocen los colaboradores la política de la organización? ¿Conocen los colaboradores el plan de emergencias de la organización? Ah, listo, sí, resulta que yo se los envié, yo se los comuniqué y ellos ya tienen el documento. Ah, perfecto, pero ¿cómo tú sabes que ellos comprenden el documento y que saben cómo actuar ante una situación de emergencia? ¿Cierto? Ahí es donde vamos nosotros a tener que establecer herramientas de tal manera que permitan dar respuesta a ese tipo de preguntas. ¿Listo? Por ejemplo, una típica evaluación, una típica encuesta de conocimientos es una muy buena herramienta para saber si se comprende lo que está definido en ese documento denominado Plan de Atención a Emergencias, ¿cierto? Otra alternativa que también suele ser muy importante es precisamente la participación de los simulacros. La observación siempre ha sido una de las principales herramientas para poder evaluar el nivel de cumplimiento o entendimiento de una acción, ¿sí? Precisamente de allí vienen las auditorías, ¿cierto? Más allá de tener una declaración de hechos, de sí lo conocemos, lo hacemos, es verlo en la práctica. Por eso tenemos las dos perspectivas. La primera me habla acerca de la documentación, conocimientos teóricos. Y por otro lado, el comportamiento, ¿sí? ¿Cómo actuar? Eso que estoy viendo en un documento que lo conozco, lo llevo a la práctica a través de un simulacro, inclusive en una propia situación de emergencia. Eso es importante que lo tengamos muy presente. Eso es uno de los apartados más importantes dentro de un sistema de gestión de seguridad en el trabajo, porque yo no estoy hablando de una situación de emergencia solamente en un lugar de trabajo. Una situación de emergencia puede presentarse en cualquier parte, ¿cierto? En la medida de que tengamos conocimientos y sepamos cómo actuar ante una situación de emergencia, pues va a ser muy, muy beneficioso para todos. ¿Listo? Ahí yo me he encontrado con escenarios en organizaciones en los que uno pregunta, bueno, ¿quién quiere ser el brigadista? ¿A quién le gustaría? ¿Quién tiene afinidad por la atención de emergencias, por el uso de equipos de emergencias? Y claro, las personas muchas veces ya por su cotidianidad, por su trabajo del día a día, ya tienen cierta confianza y se sienten en una zona de confort que llegar a atenderles una propuesta de este tipo puede llegar a ser algo complejo y lo que vamos a recibir nosotros es cierta resistencia, ¿cierto? Pero eso es lo que hay que tratar de buscar. ¿Qué pasa? Nosotros estamos acostumbrados a que si no vivimos la situación, entonces no me preparo porque pues a mí no me ha pasado y yo creo que no me va a pasar. ¿Sí? Simplemente algunos comentarios que uno suele escuchar en las organizaciones, los colaboradores, insisto, por su nivel de confianza, tiempo de dedicación en una labor, experiencia, pues ya se vuelven un poco muy más mecánicos. Y cuando uno ofrece una serie de alternativas, pues ahí vamos a encontrar la resistencia.
Sin embargo, resistencia vamos a encontrar en absolutamente todos los procesos e iniciativas que querramos hacer dentro de las organizaciones. Precisamente la transformación digital o la gestión del cambio hace parte de ello, ¿sí? Donde nos vamos a encontrar con ciertos resistores, donde vamos a tener nosotros que poder soportar que no, que la herramienta, que la metodología, que el proceso nuevo que estoy tratando de vincular, sí me va a generar buenos resultados y va a facilitar la gestión, toma de decisiones y la calidad de mis procesos. ¿Listo? Equipo, asistentes, esto es simplemente la identificación de lo que el requisito 8.2 preparación y respuesta ante emergencias me dice a mí como responsable de la organización que debo tener como información documentada y como registros. Pilas con lo que acabo de mencionar al final. Los registros, la norma siempre me habla de información documentada. Ustedes no están viendo registros en el apartado que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Sin embargo, todas las acciones que nosotros generamos en el día a día me van generando un algo. Ese algo es el registro. Y muchas veces no tenemos cómo soportar lo que lo estamos haciendo más allá de pronto de un certificado de asistencia, una propia evaluación, una encuesta, etcétera. Pero los registros también me permiten a mí soportar que estamos ejecutando, estamos preparados para poder atender una situación de emergencia. ¿Listo? Entendido eso, pues vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos un caso. En la siguiente diapositiva, voy a volver a proyectar aquí. La siguiente diapositiva, pues bueno, tenemos un caso de uso. ¿De dónde lo traímos? Ya sabemos que desde febrero tenemos nuestra norma ISO 45002 del 2023, donde nos explica un poco más a detalle, nos orienta, nos guía para que podamos implementar ese sistema de gestión ISO 45001 a través de una práctica que sea mucho más entendible para las organizaciones. Claro, tenemos normatividad local, ahora hablamos de un estándar, un criterio internacional, como lo es el ISO 45002. ¿Listo? Entonces acá tenemos un caso práctico en el que me gustaría que todos, por favor, lo vamos a leer, vamos a tratar de analizar lo que vimos en un momento de requisitos, lo comentado durante la explicación y vamos a tratar de aterrizarlo con lo que me está pidiendo este caso de uso. ¿Listo? Y vamos a ver esto cómo lo podemos trasladar a nuestra plataforma Cantan Software. Entonces el sistema, el módulo me dice, una empresa de logística tiene un almacén en una zona propensa a terremotos. Listo, ya de entrada yo tengo que saber que en mi matriz de análisis de vulnerabilidad, el terremoto va a estar ahí, siempre latente, la probabilidad de ocurrencia va a ser muy, muy alta. Priorización de riesgos. ¿Listo? Priorización de riesgos. Al establecer su respuesta de emergencia, listo, vamos a ver, el propietario A se puso en contacto con el departamento de bomberos local para obtener información sobre la mejor orientación para su lugar de trabajo durante un terremoto y comprender su papel en caso de una emergencia. Aquí hablamos de algo muy importante en este punto. Recordemos que el hecho de que nosotros como organización lo consideremos, siempre estamos trabajando bajo también un contexto externo. Hay partes interesadas externas, ¿cierto? Hay stakeholders, grupos de interés también externos que tienen una relación directa con nosotros. A eso, en la evaluación de impactos, también lo conocemos dentro de un sistema de gestión cuando hablamos de responsabilidad social empresarial. Entonces, es decir, no es solamente de mi grupito pequeño, sino que yo tengo aliados que me permiten responder ante esa situación de emergencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí me dice que se puso en contacto con uno de esos aliados, el Departamento de Bomberos local, para obtener información sobre la mejor orientación. ¿Listo? En apartado E nos dice, comunicó esa orientación y responsabilidades a cada empleado durante una reunión de personal. Comunicación, clave la comunicación dentro de lo que es la identificación de emergencia. ¿Listo? Desarrolló un procedimiento de una página para delinear qué hacer en caso de un terremoto. Estandarización de proceso. Estandarización de proceso. De hecho, Cantan Software, el propio sistema de gestión, las propias normas lo que buscan eso, estandarización de procesos. La estandarización del proceso es esa respuesta a lo que veíamos hace un rato, la incertidumbre y el desconocimiento.
omisiones u olvidos. ¿Por qué? Porque no tengo el conocimiento. Ah, perfecto, pero es que existe un procedimiento, existe un documento en el que consideramos las variables que puedan llegar a afectar o presentarse y llegar a afectar el proceso. ¿Conoces el procedimiento? ¿Sí? ¿Lo has aplicado? Lo que veíamos hace un rato. Tomó la decisión de practicar los procedimientos programados simulacros 2 veces al año en su calendario. Perfecto, se preparó. Entonces, se estandarizó su proceso, identificó un factor de riesgo grandísimo, que es un terremoto. Dos, lo comunicó la emergencia que pueda llegar a presentarse para que no exista desconocimiento y no nos tome por sorpresa. Tres, desarrolló un procedimiento para poder responder ante esa situación, ¿cierto? Ahora, cuatro, tomó la decisión de practicar, la misma norma me lo mencionaba por aquí, pruebas periódicas, simulacros, simulacros de emergencia, ¿cierto? Entonces tomó la decisión de practicar los procedimientos programados simulacros 2 veces al año en su calendario. Señalización instalada para identificar lugares seguros para refugiarse, las medidas de control. Implementó un proceso para rastrear la asistencia diaria mediante el uso de una aplicación telefónica. De entrada, estamos haciendo uso ya de tecnología, el mismo caso práctico lo menciona, estamos haciendo uso de tecnología para poder hacer un rastreo de asistencia en la aplicabilidad de una prueba o de un simulacro, es decir, el nivel de participación que tenemos con nuestros colaboradores. Equipo, con esto ya nos podemos ir directamente a la plataforma para que veamos cómo a través de Cantan Software yo voy a dar respuesta a esos requerimientos de norma. Yo como organización tengo a mi disposición una plataforma, una solución que está integrada a través de aplicativos que vamos a ver a continuación para poder estar preparados ante una situación de emergencia. ¿Listo? Entonces vamos a irnos directamente a nuestro software. Por aquí ya el software que ustedes con seguridad puede que ya conozcan, los que no. Cantan Software pues es una aplicación que nos permite dar cumplimiento a los requerimientos de la estructura de alto nivel de los sistemas de gestión. ¿Sí? Claro, estamos tratando puntualmente un apartado de operaciones que es la gestión de emergencias. ¿Listo? Sin embargo, todo es una cadena, como ustedes muy bien lo conocen. De hecho, desde la planificación de actividades, yo tengo que definir cómo actuar ante situaciones de emergencia, planificar mis simulacros. Esto tiene unos momentos claves. Recuerden que les mencionaba, tenemos un antes, un durante y un después, ¿cierto? ¿Qué es ese antes? Entonces ese antes me permite a mí evaluar, identificar lo que podría ocurrir dentro de la organización y fuera de ella. Recordemos que las emergencias también se presentan y son, dependiendo de la ubicación, que precisamente en mi caso de éxito me menciona una de ellas, por ejemplo, propensos a tener un terremoto por la ubicación geográfica. Eso es lo que nosotros a través de módulos como por ejemplo la gestión de riesgos vamos a tratar de identificar. Al principio yo les comentaba, estábamos hablando de riesgos, qué tan vulnerables somos nosotros y qué tan preparados además estamos ante una situación de emergencia. ¿Listo? Las matrices de aspectos e impactos ambientales, las matrices IPERC, me van a permitir precisamente identificar esas variables, esos eventos que se pueden presentar dentro de la organización, ¿cierto? Y que me puedan llegar a afectar la continuidad del negocio. Entonces yo tengo que prepararme en un momento anterior, antes, dentro del antes, durante y después, tengo que prepararme. Identifico lo que podría llegar a salir mal. Tengo mis matrices de riesgos, la posibilidad de crear una nueva matriz, por ejemplo, de análisis de vulnerabilidad, donde simplemente yo puedo decirle nueva. Entonces vamos a llamar la matriz de vulnerabilidad o matriz de emergencias, ¿cierto? Normalmente lo llevamos a un modelo de gestión o matriz. Con seguridad algunos de ustedes lo tendrán en un Excel, ¿vale? Vamos a trasladar esto dentro de la plataforma para poder tener procesos bajo control dentro de un único sitio. Perfecto, simplemente vamos a dar clic en aceptar. El sistema ya me va a permitir tener aquí la matriz de vulnerabilidad para poder empezar a poblarla.
Es decir, ¿qué es poblarla? A través de un ciclo de gestión de riesgos, que ya lo han visto previamente dentro de nuestros video sesiones, vamos a poder identificar precisamente cuáles son esas áreas, cuáles son esas actividades, cuáles son los procesos, el código del peligro. Entonces resulta que en este caso, a mí me decía el caso de éxito que tenían un peligro de un terremoto. Entonces vamos a tratar de diligenciar la información. Resulta que esto me aplica a todas las áreas de la organización, ¿cierto? O puede que sea un caso puntual dentro del sistema, es decir, algún área en específico. Actividades relacionadas a esas áreas. Yo puedo tener actividades que se encuentren ya existentes o cargadas dentro de la organización o puedo tener la posibilidad de cargar una nueva actividad. ¿Listo? Entonces aquí tengo cuál es la actividad, cuál es la frecuencia de esa actividad, si es rutinaria o si no es rutinaria. Esto es importante porque en la gestión de emergencias, pues me permite evaluar el nivel de exposición al que me estoy enfrentando y va a aumentar considerablemente la probabilidad de que esa actividad se vea afectada, en este caso por un terremoto. ¿Listo? Simplemente la posibilidad de traer una actividad, el peligro, en este caso tendremos una serie de factores de riesgos o fuentes reales de peligro, ¿listo? Por ejemplo, acá tenemos la posibilidad de peligros relacionados a trabajos en alturas, pero resulta que yo identifiqué uno que en este caso es un terremoto. El terremoto es la fuente real del peligro, ¿cierto? Y yo necesito traerla dentro de mi matriz de riesgos porque nos vemos directamente afectados por nuestra ubicación geográfica. Entonces, yo aquí voy a poner, por ejemplo, en este caso, el peligro puede ser terremotos por nuestra ubicación geográfica. Tipo ambiental, biológico. Entonces empezamos a caracterizar además ese tipo de eventos. ¿Listo? Ambiental, biológico, ergonómico, físico, mecánico. Entonces vamos a darle una ubicación, en este caso ambiental, cuáles pueden ser los efectos posibles. Entonces, por ejemplo, pérdidas económicas y además falta de confianza para la ejecución de las labores. De yo no considerar este tipo de peligros, esto es lo que puede llegar a ocurrir. Eso es lo que podría llegar a ocurrir dentro de la organización si es que yo no identifico esos eventos, que en este caso puede ser un terremoto dentro del sistema. ¿Listo? Ah, ¿qué tan probable es que ocurra? Si estamos viviendo en una zona geográfica donde es muy propensa, pues la probabilidad va a ser muy alta, muy probable. La severidad, un terremoto, tiene una severidad pues bastante grande, ¿no? Puede llegar a ser mortal o catastrófico. Controles existentes, ¿será que estamos, volvemos a lo mismo, será que estamos preparados? ¿Será que tenemos alternativas para poder enfrentar esa situación de emergencia? ¿Listo? El caso de éxito me decía que se comunicó, que se definió un procedimiento estandarizado, ¿listo? Y que tenemos además una serie de señalizaciones, incluso ayudas tecnológicas para el control de asistencia de las personas a los simulacros. Entonces resulta que sí, yo tengo una serie de controles dentro del sistema, puede que ya los tenga precargados, relaciono controles que ya se encuentren, ¿cierto? Formación, los propios elementos de protección personal o incluso los propios procedimientos. Son mis controles existentes, lo que yo actualmente tengo para poder hacerle frente a esa situación de emergencia. Puedo clasificarlos, por ejemplo, si se trata del documento, puede ser el control administrativo, ¿cierto? Si resulta que para poder enfrentar esa emergencia yo tengo controles de ingeniería porque contamos con una serie de herramientas o equipos, maquinarias que nos permiten no solamente identificar de manera temprana la materialización de un evento, sino que durante la presentación del mismo tenemos cómo darle respuesta a través de algún tipo de maquinaria. Tipo de control, en este caso, preventivo, correctivo, la tipificación de los eventos siempre son fundamentales. Tipos de mitigación, la probabilidad de mitigación, perdón, la mitigación va a la probabilidad, a la severidad o el impacto, o solamente al impacto o severidad.
¿Qué es lo que hace este control? ¿Qué disminuye dentro de la probabilidad de ocurrencia o el impacto que me genere una vez se materialice? ¿Listo? Entonces, equipo, acá tenemos la posibilidad de identificar a través de las matrices o modelos de riesgo qué tan vulnerables somos a partir de una serie de eventos que se puedan ir presentando. Fíjense ustedes, acá tenemos valoraciones y a partir de ello, ¿qué vamos a hacer? Tomar acciones, prepararnos precisamente ante estos posibles eventos, que es lo que denominamos muchas veces nosotros como planes de acción, planes de tratamiento, en este caso puntualmente nuestros planes de emergencias. ¿Listo? Entonces ya vamos a ir directamente a ese apartado en el que yo, fíjense que tengo el numeral 8, el módulo que me permite gestionar las emergencias. Recuerda que yo les mencionaba algo muy importante que la norma refería como información documentada, que sí, lo vamos a apoyar con documentos. Claro, porque yo tengo mi procedimiento, voy a permitirme duplicar la pestaña, porque yo tengo mi procedimiento, ¿cierto? Yo tengo documentación, como por ejemplo aquí la propia política, también puedo tener documentación, como el propio procedimiento para actuar ante emergencias. Que lo quiero divulgar, claro, porque si tú tienes aquí tu información, vamos a tener la posibilidad de crear nuestros propios procedimientos, ¿cierto? Si yo vengo a procedimientos, voy a tener la posibilidad de hallar todos mis procedimientos y en este caso puedo crearme mi documento. Aquí mismo en la web, voy a decirle nuevo, puedo cargar el documento, bastante sencillo, y luego lo que voy a poder hacer es divulgarlo. Entonces divulgo el documento para que lo conozcan dentro de la organización. Entonces empiezo a tener varias aristas para poder cumplir con un único proceso que es la gestión de emergencias. ¿Sí? Pero vamos a ir directamente al módulo en cuestión. Estos son los registros que ustedes van a tener derivado de esos planes de emergencias, es decir, de simulacros, de emergencias reales, probablemente de reuniones de brigadas de emergencia. Por ejemplo, periódicamente uno lo que hace es tener registros también de las inspecciones de los equipos de emergencias, ¿cierto? El estado de esos equipos. Entonces aquí dentro del sistema, más allá de que yo pueda tener todos los registros que me van generando, puedo venir a un botón de nuevo. ¿Para qué? Para poder trabajar a través de una secuencia lógica de gestión. Son las buenas prácticas que ofrece Kantan Software para ustedes, para que podamos crear registros. Por ejemplo, ¿se trata de una emergencia real o se trata de un simulacro? De ser una emergencia real, vamos a tipificar qué emergencia se trató. Si es un simulacro, perfecto, ¿qué tipo de emergencia? Fecha y hora programada para realizar ese simulacro. ¿Cuál es la actividad, lugar y ubicación? Recursos necesarios, importantísimo. ¿Y quiénes vamos a participar? ¿Listo? Vamos a hacer en este caso precisamente el registro de un simulacro. Vamos a decir que el simulacro va a ser terremoto, va a ser la emergencia. La fecha y hora planificada va a ser, por ejemplo, mañana a las 2 de la tarde vamos a tener este simulacro. Vamos a estar participando a partir de las 2 de la tarde en este simulacro. Entonces acá, caracterizar el evento. Actividad, simulacro de evacuación por terremoto. Lugar y ubicación. Bueno, aquí me pide que yo pueda tipificar, por ejemplo, edificio H. Si lo quiero segmentar, va a ser toda la organización, todas las instalaciones, recursos necesarios, qué es lo que yo necesito para poder hacer este simulacro. Entonces, mis brigadistas, voy a necesitar los equipos de emergencia, voy a necesitar señalización, entre otros. ¿Quiénes vamos a participar? Ah, perfecto, vamos a participar estas personas que van a estar dentro de la base en el sistema. Nosotros somos los que vamos a trabajar. Planificando, estoy planificando el proceso. Y esto lo estoy haciendo, ¿por qué? A partir de mi análisis de vulnerabilidad. ¿Listo? Perfecto, caractericé la actividad, tengo en un segundo momento la convocatoria, aquí yo me voy a tener la posibilidad de citarlos de manera rápida, sencilla, sin necesidad de ir al correo. Los voy a poder citar para que puedan ir al simulacro.
Si son personas que no están dentro del sistema, simplemente puedo escribir el correo electrónico de la persona y vamos a tener un contenido de correo donde vamos a enviar de manera rápida un cuerpo que nos dice, estimado colaborador, buen día, los invitamos a participar del simulacro que se realizará fecha y hora programada definida en la fase previa, lugar y ubicación definida en la fase previa y esperamos contar con su participación. Mensajes que son totalmente parametrizables dentro del sistema. Como ustedes se pueden dar cuenta, yo puedo agregar información dentro de esa notificación que yo voy a hacer. ¿Listo? Vamos a enviar un mail para esta persona, en este caso, y vamos a completar nuestra etapa. Realicé la convocatoria. ¿Listo? Perfecto. Ya hemos avanzado en el antes, estamos en el durante, ¿cierto? Entonces resulta que tenemos el desarrollo y lo mismo. Aquí lo que ustedes están viendo es la estandarización del procedimiento. ¿Cómo vamos a avanzar? Una vez estemos en la fase número 3 de desarrollo, aquí vamos a tipificar un poco más a detalle. Fecha y hora de la ejecución de la actividad, cuánto tiempo se ha invertido en la actividad, ¿listo? Actividades desarrolladas, quiénes fueron los participantes, cuáles fueron las evidencias, con seguridad tendremos fotografías, imágenes, videos que soporten que realizamos ese simulacro. ¿Listo? Esto es lo que en la norma me mencionaba a mí como retroalimentación, que fue lo que nos encontramos al final del ejercicio. ¿Cuáles fueron nuestras oportunidades de mejora? ¿Listo? ¿Cuáles fueron las oportunidades de mejora que identificamos a partir del resultado que se hizo? ¿Vale? Vamos a avanzar aquí con la información. Simplemente le digo completar para avanzar a la siguiente acción. Si el responsable de la siguiente etapa va a ser alguien distinto al de la etapa número 3, yo le notifico de manera automática que tiene que hacer una actividad. Por ejemplo, aquí me dice que tengo que evaluar la actividad. ¿Listo? Tengo una serie de evaluaciones o criterios de decisión, como por ejemplo, se cumplió con el objetivo, se deben establecer planes de acción porque encontramos una serie de oportunidades de mejora, o resulta que en el simulacro que planificamos del terremoto no contamos con la participación de algunas personas, no teníamos los recursos necesarios, los tiempos de evacuación no fueron los adecuados o de acuerdo a la planificación, al análisis de los planes, de los planos de evacuación, de los planos de las oficinas, de las instalaciones, los tiempos de salida, los tiempos de recuperación de la emergencia no fueron los adecuados. ¿Listo? Es importante que podamos analizar este tipo de situaciones de una manera bastante objetiva. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, se deben establecer planes de acción por X o Y razón. Y le digo completar y avanzo a través de la secuencia lógica que me permite el sistema para operar. Perfecto, resulta que yo necesito levantar un plan de acción porque resulta que nos dimos cuenta que los tiempos de respuesta no fueron adecuados. Levantemos un plan de acción, estoy creando el plan ahora mismo, el plan de acción crear aplica a, en este caso, estamos trabajando con emergencias, ¿cierto? Tipificamos el evento. Por favor, clic en el botón de aceptar. ¿Listo? Ahí vamos a crear el plan y ya luego vamos a asignar responsabilidades dentro de ese plan. Y fíjense que algo de lo que estamos viendo aquí es precisamente un subproceso, porque yo necesito de otros para poder operar. Me explico, la gestión de emergencias necesito levantar planes de acción y esos planes de acción me pueden aplicar a otro tipo de procesos dentro de la organización. Tengo mi plan, ¿cierto? Puedo crear más planes y puedo ir directamente a este plan para poder materializar esto que yo definí o lo que yo me encontré en mi simulacro como acciones a realizar dentro de la organización. Es justamente lo que hago aquí. Yo defino aquí que el plan va a aplicar para emergencias y aquí directamente ya voy a asignar tareas. Entonces resulta que tengo plan de acción para emergencias, plan de acción para análisis del contexto, planes de acción que me aplican dependiendo de la configuración, dependiendo de cómo lo hagamos dentro de la organización. Es decir, depende de nuestro propio procedimiento. Entonces yo le digo que es un plan de acción para emergencias, defino cuál es la descripción. Entonces, por ejemplo, evaluar o reevaluar, en este caso podría ser como reevaluar los tiempos de respuesta planificados versus ejecutados en el simulacro.
fecha de creación, cuándo tengo para como deadline o fecha máxima o plazo para ejecutar esa actividad y quién lo tiene que hacer, qué usuario tiene que hacer esto dentro del sistema. Con el simple hecho de dar clic en aceptarle, estoy asignando una responsabilidad de una persona para que pueda ejecutarla y subir evidencia correspondiente aquí y en este caso cerrar su actividad. ¿Listo? Otra actividad dentro del plan de acción para emergencia. Resulta que en el simulacro nos dimos cuenta que no se contaban con lo suficiente señalización. Entonces, falta señalización, en este caso, adquirirla y asignarla a los responsables de área. Perfecto, fecha de creación, fecha máxima de cumplimiento y quién es el responsable de hacer esa actividad. Entonces yo puedo ir desglosando una serie de actividades para poder cumplir con lo que me encontré dentro de ese plan de simulacro. Y estamos trabajando en un simulacro, no en una emergencia real, pero debe tener un comportamiento bastante similar. El plan de acción me indica que está asociado a un registro de emergencias. Fíjese, registro de emergencias. Si yo doy clic acá, él me va a llevar directamente a ese registro de emergencias, de donde se derivó ese plan de acción. Fíjese que volví con un solo clic donde estaba trabajando al inicio. Y cuando voy a plan de acción, el sistema me va a decir, usted tiene un plan de acción con dos actividades. Desde acá puedo analizar cuáles son, aquí las vemos, ¿cierto? Pero ninguna de ellas está completada hasta ahora, tengo un porcentaje de avance del 0%. ¿Listo? Entonces el sistema, aparte de que notifica cuando yo asigno una tarea, también le puedo decir que le programe una serie de recordatorios. Los recordatorios son buenos en la medida de que los sepamos trabajar. Es decir, yo tengo una tarea para el fin de mes, para el 30 de agosto, pero yo sé que a veces tengo tantas cosas que quiero que me notifique 15, 10, 5, 4, 3, 2 días antes de esa fecha límite como especie de recordatorio. Recordatorios pueden ser programados dentro del sistema para poder tener una especie de control de mis actividades. ¿Listo? Equipo, esto es un poco de lo que podemos llegar a obtener dentro de lo que es la gestión de emergencias, dentro de Kantan Software, cómo opera a través de la secuencia lógica o representación de paso a paso de lo que es mi procedimiento estandarizado.